Una dosis de energía y economía sin política. Refinería Olmeca, o la bien conocida Dos Bocas. De acuerdo a un análisis realizado, vamos a establecer cuánto ha sido la inversión acumulada hasta el día de hoy, cuánto es lo que se espera y cuáles las operaciones que tienen hoy en día y cuál es la actividad que está realizando hoy en día. La refinería tiene una capacidad de destilación de 340,000 barriles y la cual puede alcanzar un costo acumulado al 2025 en alrededor de 24,000 millones de dólares. El presupuesto inicial proyectado en la propuesta que se presentó en el año 2019 fue de 8,000 millones de dólares. En la actualidad se está presentando un apoyo técnico, operacional, para las actividades de estabilización y las pruebas de rendimiento que tiene la refinería. Es decir, está hoy en día en pruebas y no en operación comercial. Con información de la forma 20F de Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos encontrado los siguientes datos para establecer y aclarar las diferentes informaciones que se tienen hoy en día y el saber la realidad en cuánto se ha tenido y cuánto se ha gastado en la refinería Olmeca. Primero, estos son los dineros que hasta diciembre del 2024 se tenían acumulados de acuerdo a los presupuestos asignados por la Cámara de Diputados, y estos dineros eran asignados a la Secretaría de Energía, en donde el proyecto transversal del sector de hidrocarburos se enviaba ese dinero vía Secretaría de Energía a PEMEX, como reza en los diferentes acuerdos que están emitidos en el Consejo. En el año 2019 se dieron un total de 25,000 millones de pesos, 46,000 millones en el año 2020, en el 21 45,000, 22 45,000, 2023 17,000, y fue hasta cuando el año 2024, cuando se terminó la refinería, a según reza el formato, de 145,000 millones, para tener un total acumulado de 324,000 millones. Como el formato F20 que se tomó la información está en dólares, hemos hecho la conversión de estos miles de millones de pesos a los tipos de cambios utilizados en cada año en el presupuesto, en cómo se ejerció y cómo fue asignado y su proyección adecuada. La construcción de la refinería Olmeca finalizó el 31 de diciembre del 2024. El presupuesto autorizado asignado acumulado al 2024 es de 15,963 millones de dólares, donde incluyen el IVA. A esto hay que sumarle 853,000 millones de dólares para puesto en marcha de la refinería, en donde también incluye el IVA de toda esta actividad, y de lo cual fueron 16,800 millones que se tienen hasta el día 31 de diciembre acumulado y que provienen de los presupuestos que fueron asignados en forma anualizada a este proyecto. Como ustedes pueden ver en la gráfica, como estaba en la anterior, hemos convertido lo que estaba en pesos en dólares de acuerdo al tipo de cambio, y es así como vemos la acumulación que se tiene de los 16,820 millones de dólares que se tienen acumulados al 31 de diciembre. Esto es realmente lo que ya está reconocido del total del gasto. Pero hay que establecer que en el formato F20 que se tiene presentado, dice que el 18 de junio de 2024, mientras resolución CA 054 diagonal 2024, relacionado con la puesta en marcha de la refinería Olmeca, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó lo siguiente. Señaló que se habían aportado al PTI y de 16,820 millones, como explicamos que venía de la Secretaría de Energía, que fue asignado a este PTI, incluido el IVA y premios usados para la construcción y puesta en marcha de la refinería. Eso es lo que se tenía acumulado al 31 de diciembre del 2024. Viendo lo anterior y que todavía hacía falta ciertos requerimientos para poder terminar la refinería, se asignó un presupuesto para el año 2025 en el que lo vamos a observar, pero en la fecha de esta reunión se presentaron que se tenían que entregar una cantidad de 1,030 millones de dólares, incluyendo el IVA por concepto de gastos operativos y otros costos administrativos y notariales y fiscales. Este es un dinero que Pemex presentó en el Consejo y a lo cual se tiene contemplado dentro del presupuesto del 2025 asignado para esta terminación de esta obra. Adicionalmente, también se solicitaron 3,111 millones de dólares, incluyendo el IVA, para el transporte de materias primas, manejo de productos y almacenamiento necesario para las operaciones en la refinería, es decir, pruebas de arranque y todo lo que conlleva para lo que llamamos nosotros el start-up de la refinería. Con todos estos dos valores, lo que tenemos que dejar bien en claro que la suma de estos dos
El total de dinero que se tenían que se tenía en ese momento son de 4.141 millones de dólares, la suma de los 1.030 a los 3.111 millones de dólares. Disculpen ahí que no se puso la palabra millones. De esta cantidad, el acumulado sería entre la suma de los 16.820 millones que se tenían en el año 2024, el 31 de diciembre, de lo que se tenía, más lo que se autorizó de los 4.141 millones de dólares, el total que se espera y que se tiene ya y que se tendrá acumulado con lo ya autorizado es de 20.960 millones de dólares. Esta cifra es la misma que está en el formato F20. Por lo tanto, lo que podemos decir de lo que ya está reconocido, más lo que se autorizó para poder hacer todo lo que se está realizando hasta el momento del día, hay un acumulado de más de 20.960 millones de dólares. Pero a esto hay que dejarle algo claro. Lo que está en verde es lo que llegamos a los 16.820 millones de dólares al 31 de diciembre. En el presupuesto que se dictaminó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo al tipo de cambio, se asignó una cantidad de 7.280 millones de dólares para el año 2025. Es decir, el total acumulado entre lo que está reconocido de los 16.820 más los 7.280 millones de dólares que asignaron al presupuesto, hay una disponibilidad total y podría llegar a ser, si se llegase a gastar todo el dinero, de 24.100 millones de dólares, que sería el costo total de la refinería en un momento dado. Hoy, el total autorizado presupuestalmente es de 24.010 a finales de 2025, como vemos en la columna última del lado derecho. Y restarían de la suma del acumulado del ejercicio de los 16.820 más los 4.140 millones, que da un acumulado de 20.900 millones, habrían disponibles todavía 3.140 millones de dólares para que opere la refinería a la capacidad de diseño programado. Es decir, este 2025, Pemex, de lo que todavía no ha sido autorizado, y me imagino que en los próximos días se va a presentar dentro del Consejo, existen una cantidad de dinero que todavía puede ser utilizada para la refinería de 3.140 millones. Esto significa que posiblemente en el dado caso que se utilice esta diferencia de 3.140 millones, el acumulado de la refinería podría llegar a 24.100 millones de dólares. Pero hasta el momento, lo que se tiene y está reconocido por los gastos actuales, más lo que ya se autorizó por parte del Consejo, es de 20.960 millones de dólares. Entonces, hay que establecer la diferenciación de lo que se acumularía y lo que ya está hoy en día reconocido. Entonces, la refinería hay que dejar en claro. En la actualidad se está presentando un apoyo técnico y operacional para las actividades de estabilización y las pruebas de rendimiento. Y esto lo decimos porque en junio del 2024, cuando se empezó a meter crudo, solo se metieron 9.000 barriles de forma diaria. En julio de este mismo año, 65. En agosto 84, septiembre 18, octubre 0, noviembre 59, diciembre 43, enero 0, febrero 7 y este marzo es el donde se ha tenido una mayor cantidad de ingresos de petróleo crudo de grado tipo Maya de 22 grados API. Esto lo que podemos ver es lo que se reza y lo que están diciendo. Están realizando pruebas de estabilización para que la refinería se pueda establecer si realmente va a operar o no de acuerdo a las condiciones y operatividades que se tienen. Con todo esto, lo que salieron de hidrocarburos, de petrolíferos de la refinería fueron 18.000 barriles, 24.000, 30.000 barriles en julio, en agosto 48, en septiembre 24, en octubre 24, en noviembre 14.000 barriles diarios, 47.000 en diciembre, 20, 10 y 51. Si pueden ver, no hay una constancia en función de los barriles que entran en la cantidad de petróleo, de petrolíferos que deben de salir. Y esto porque en algunos meses donde no se metió petróleo crudo, se tomaron ciertos productos que vinieron de ciertas de refinerías para hacer ciertas pruebas, sobre todo las hidroresulfadoras y para la obtención de diésel de bajo azufre. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy día es simplemente pruebas que se están realizando hoy en la refinería Olmeca. Esto debemos de entender que el diseño de la refinería es sacar gas licuado, pileno, poco,
diésel de bajo azufre, gasolina y la total de petrolíferos es de 317,000 barriles. Como ustedes pueden ver, el diésel varía en 120 y gasolina 170,000. Esto cuando la refinería se metan alrededor de 340,000 barriles en forma diaria a una eficiencia que debe estar por arriba del 90%. Entonces ya en junio solo sacaron 18,000 barriles de diésel de bajo azufre. En julio sacaron 22,000 barriles de diésel de bajo azufre, 9,000 de coque. En agosto 10,000 barriles de coque, 28 de diésel y 11,000 barriles de gasolina. Y ahí es como vamos viendo en la forma consecutiva, mes por mes, cómo se fue sacando la cantidad de petrolíferos. Como ustedes pueden ver, entre la entrada del crudo y los petrolíferos que salen, no hay una constante en donde pueda indicarse que existe una operatividad en forma de la rentabilidad que se tiene que tener en esta refinería Olmeca. De acuerdo al formato F20, lo que nos dice es que la operación de las plantas de servicios ya están operando la unidad de cogeneración y produce 62 megawatts de energía eléctrica. Existe el tren 1 de la unidad de producción de hidrógeno y las unidades de pentano y alquilación. Y el 31 de diciembre, lo que se tenía y que no estaba en funcionamiento, pero siguen disponibles para su puesta en marcha y para poder tener la operación de la refinería en su totalidad, en la totalidad de los procesos, teníamos las unidades combinadas, las de coquización, las de productor de hidrógeno, el tren 2, la disfrutadora, los trenes 1 y 2, y todo lo que estamos viendo aquí en el listado son todas las plantas que todavía en su momento dado, a 31 de diciembre, no estaban funcionando y se estaban terminando su adecuación, pruebas para tener un arranque y una hegemonidad en la refinería. Entonces, ya para concluir, lo que tenemos que entender hoy en día y que debe estar más claro para todos nosotros es lo siguiente. Hoy, como ustedes pueden ver aquí, el total acumulado ya reconocido de los gastos que se tienen al día de hoy son 16,820 millones de dólares. Se tienen autorizados 4,140 millones por parte del Consejo para dar una totalidad de 20,960 millones de dólares, que sería el acumulado. Pero el presupuesto que se les asignó para el 2025 fueron de 7,280 millones. Cuando yo hago la diferencia de la resta de los 7,280 menos 4,114, 140 millones de dólares, le tendrían disponibles todavía para el presupuesto que se les asignó alrededor de 3,140 millones. Esta cantidad de dinero, en el caso que se llegase a utilizar, el total acumulado que pudiera llegar sería más arriba de los 24,000 millones de dólares. Eso significaría entre 3 hasta 3,5 veces más del presupuesto que se asignó en el proyecto en forma inicial. Espero que esta información sirva y quede aclarado el punto sobre dónde está la refinería, cómo está operando y en todo en función del formato F20, en formato 20 que presentó en días pasados la empresa estatal. Gracias y buenos días.